Muy buenas noches, soy Alma Paola Wong y a nombre de mi compañero Alejandro Domínguez, titular de este espacio, le invito a que me acompañe a revisar la información de este viernes 19 de mayo. Vamos con información de última hora porque un tribunal de enjuiciamiento acaba de dictar una sentencia contra Rodolfo Daniel Banderas y Juan Carlos Rodríguez por el feminicidio de Abril Pérez, registrado en 2019. Para contar los detalles me enlazo con mi compañero Gaspar Vela. Muy buenas noches, Gaspar. ¿Cómo estás, Alma Paola? Muy buenas noches. Te saludo con muchísimo gusto desde este reclusorio Oriente, donde, como tú lo señalas, hay información de última hora, de último momento, y es que hace unos instantes un tribunal de enjuiciamiento acaba de dictar una sentencia condenatoria de 52 años y 6 meses de prisión en contra de Rodolfo Daniel Banderas y también Juan Carlos Rodríguez, los autores materiales del feminicidio de Abril Pérez Zagaón, registrado el pasado 25 de noviembre de 2019. De esta forma, Alma Paola, el Poder Judicial ha determinado la responsabilidad de estas dos personas en el feminicidio de Abril Pérez, por lo que deberán pasar los próximos 52 años en este reclusorio preventivo varonil Oriente. También el Tribunal de Enjuiciamiento determinó que cada uno deberá pagar la cantidad de 562,000 pesos como concepto de reparación integral del daño. Pero, Alma Paola, ¿qué fue lo que hizo cada quien? ¿Qué fue lo que hizo Rodolfo Daniel? Él fue quien disparó en 2 ocasiones ese 25 de noviembre de 2019 en contra de Abril Pérez, provocándole de esta forma la muerte. Esto sobre Avenida Río Churubusco, cuando ella se dirigía al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y Juan Carlos Rodríguez, mejor dicho, fue quien fungió como muro, el taxista que iba conduciendo este vehículo, y fungió como muro precisamente para que se pudiera cometer este feminicidio. Platicamos hace unos instantes con el abogado Héctor Pérez Rivera, el representante legal de la familia de la víctima. Dijo que no está conforme con esta determinación. Él esperaba la pena máxima, al menos en contra de Rodolfo Daniel, por este feminicidio. Sin embargo, fueron 52 años. Dice que sí es un paso importante para lograr la justicia de este feminicidio de Abril Pérez, pero hay que recordar que falta la aprehensión, la detención del autor intelectual de este hecho, el ex esposo de Abril, Juan Carlos García. Si te parece, Alma Paola, vamos a escuchar parte de lo que nos comentó el abogado Héctor Pérez al salir de estos juzgados penales aquí en el reclusorio Oriente. El día de hoy lo que sucede es que se fija una pena. El juez decidió fijar la pena de 52 años, 6 meses de prisión. En el caso de Rodolfo Daniel no estamos conformes, a pesar de que es una pena alta, y porque pues consideramos que no cumple el aspecto de su culpabilidad máxima respecto a estos hechos. En el juez fue muy interesante porque reconoció que el hecho ocurrió en un contexto de violencia y que este contexto de violencia fue generado por Juan Carlos García, el ex esposo de Abril. Muy bien, Gaspar, escuchamos, ya fue dictada esta sentencia para los autores materiales, pero el propio autor material, se recordará en algunas de las audiencias, mencionó que quien le contrató pues fue la expareja de Abril. Es decir, ahí hay un tema de justicia pendiente y no sé si el abogado pudo compartir o a partir de lo que tú has reporteado sobre el tema, ¿cuánto más podría tardar este tema? Sí, Alma Paola, como tú lo señalas, falta esa parte importante en este caso, falta detener ni más ni menos que al autor intelectual de este terrible feminicidio. Decía Héctor Pérez Rivera que pues no hay indicios de dónde puede estar la expareja de Abril Pérez, Juan Pablo García, exdirector de Amazon aquí en nuestro país. Tiene más de 3 años prófugo de la justicia y bueno, hasta el momento, Alma Paola, pues no hay indicios de dónde pudiera estar. Las autoridades pues no registran avances sobre el paradero de esta persona. Faltaría, como tú bien lo dices, esta parte precisamente para hacer justicia en este feminicidio. Lo decía el propio Héctor Pérez Rivera, hoy se da un paso importante, pero pues falta quizá la detención más importante, la única orden de aprehensión pendiente por cumplimentar, que es ni más ni menos la de el autor intelectual de estos hechos, Alma Paola. Muchísimas gracias por tu reporte, Gaspar, te leeremos en Milenio. Muchísimas gracias, buenas noches.
Con todo gusto, hasta luego. Después de que ayer el presidente López Obrador publicó en el Diario Oficial de la Federación un nuevo decreto constitucional para catalogar de seguridad nacional el Tren Maya, el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec y los aeropuertos de Palenque, Chiapas, de Chetumal y de Tulum, Quintana Roo, esta mañana el mandatario ejecutivo justificó esta decisión. Dijo que es para protegerlos de quienes buscan detener las obras y de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, a quien señaló de obedecer los intereses de lo que llamó un régimen corrupto. El que se reserve una obra de estas como de seguridad nacional o de interés público no significa que no se va a informar. La Auditoría Superior de la Federación está constantemente haciendo su trabajo en todos los contratos del Tren Maya y en todas las obras, y no hay ningún problema en eso. Pero sí tenemos que proteger estas obras, porque estos insensatos, irresponsables, corruptos, además muy antipatriotas, pueden pararnos las obras, como ha sido su intención. No estoy inventando nada, no estoy hablando al tanteo. Y tenemos que proteger, blindar estas obras de seguridad nacional y de interés público. Recordemos que este nuevo decreto se da después de que ayer la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional el acuerdo que protegía los grandes proyectos del gobierno publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 22 de noviembre del 2021. Este tema llegó a la Corte después de que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, interpuso una controversia constitucional tras su publicación. El INAI ya se pronunció al respecto y confirmó que presentó ante la Suprema Corte de Justicia un recurso de queja en contra del nuevo decreto. Menciona que tras un análisis realizado, el instituto concluyó que el decreto publicado ayer se encuentra en los mismos términos del acuerdo de noviembre de 2021 y en ese sentido viola la suspensión otorgada por el máximo tribunal. Además, el INAI solicitó en el recurso de queja al máximo tribunal que los efectos de la sentencia de la controversia interpuesta en 2021, que se prevé sean dictados en la sesión del próximo lunes 22 de mayo, se hagan extensivos al decreto publicado ayer debido a la similitud existente, toda vez que en ambos casos se catalogan como de seguridad nacional e interés público las obras de infraestructura a cargo del gobierno federal, lo cual afecta el derecho a saber de la sociedad. Pero para hablar más sobre este tema, tengo la línea a Adrián Alcalá. Él es comisionado del INAI. Muy buenas noches, comisionado. Hola, Alma Paula, ¿qué tal? Muy buenas noches a ti y a todo tu auditorio. Y gracias por el espacio para poder platicar y dialogar sobre este tema que es de interés de todo el país. Muy bien. Conocer las obras de infraestructura pública. Muy bien. Empecemos. La publicación de este decreto que se da ayer, ¿viola alguna disposición legal? Explíquenos. Sí, fíjate que la Ley General de Transparencia establece que la información en principio es pública y que solamente podrá ser reservada por ciertas causales, entre ellas la de seguridad nacional. Pero la ley también prohíbe que antes de que se genere la información o que se haga una solicitud de información, la información pueda clasificarse. Porque la reserva o la limitante al derecho de acceso a la información se establece en el preciso momento en que se hace la solicitud de información. Entonces, lo que nosotros en el año 2021 alegamos ante aquel decretazo conocido así comúnmente es precisamente que se consideraba como de seguridad nacional toda la información y era considerada de anticipo o en anticipo como reservada. Esto, repito, prohíbe o va en contra de lo que establece la ley general y es lo que 8 ministros el día de ayer determinaron y coincidieron en que una publicación, un decreto como este, por supuesto que genera y atenta contra el derecho de los mexicanos, las mexicanas y cualquier persona interesada en conocer cómo se ejercen los recursos públicos, más allá de que se considere de interés nacional o de seguridad nacional. ¿Por qué? Porque una obra de infraestructura pública, como puede ser una carretera, un hospital, una escuela, es de interés obviamente del público en general, pero hay que dar a conocer quién ejecuta la obra, cómo se ejecuta la obra, cuánto se gasta, cómo se planea. Ahora bien, en contra, y como sabemos, en la tarde del mismo día de ayer, posterior a la decisión que tomó el pleno máximo de este tribunal, el presidente de la República publica el decreto en similares términos
acotando obviamente a ciertas obras, pero lo que nosotros vemos con un análisis jurídico y más allá de intereses personales, sino intereses nacionales o de intereses públicos, es que este decreto considera, antes de que se genere la información o que se pueda generar y que se rindan cuentas, pues precisamente que es de seguridad nacional, y entonces cabe una reserva en anticipo de esa información. Para esto quiero comentarte que la propia ley establece que cuando un sujeto obligado quiera reservar una información porque se actualiza y puede poner en riesgo determinada estrategia o determinada obra de infraestructura, existe la prueba de daño. Es decir, no es necesario que se considere como este decreto para que se considere. ¿Por qué? Porque puede generarse esta famosa prueba de daño. Ahorita estaba escuchando la declaración, vuelvo a escuchar la declaración del presidente de la República, cuando establece o dice precisamente en su conferencia matutina que no hay nada que ocultar. Pues yo creo que si no hay nada que ocultar, no habría necesidad de determinar que esta obra es de seguridad nacional. Claro. Y al contrario, abrir toda la información, permitir que la gente sepa que, si bien es cierto, la Secretaría de la Defensa Nacional tiene a su cargo la obra en general, pues saber quiénes son los contratistas, si tienen conflictos de interés, cuál es el precio, por ejemplo, de metro cúbico por el acarreo de material, el plano, quiénes son las personas que están trabajando ahí. Es decir, total transparencia, y no que se genere este decreto que considera de antemano que toda la información es de seguridad nacional, porque no sabemos qué información se va a generar. Entonces, eso es lo que vemos en riesgo. Vemos en riesgo el derecho que tiene cualquier persona desde el estado de Tamaulipas, Sinaloa, Sonora, Veracruz, Quintana Roo, que pueda conocer cómo se están ejercitando en esas obras que efectivamente son de interés público y de trascendencia nacional. Muy bien. Comisionado, entonces, en términos prácticos, digamos que de alguna manera a ustedes les permite presentar este recurso de queja el hecho de que este nuevo decreto haya sido presentado en términos similares. En términos prácticos, eso les permite a ustedes proceder de esta manera, sobre todo ante un escenario que, bueno, pues ha sido la preocupación y ha sido el tema de debate constante, con el tema de que no existe un quórum completo en el caso del INAI para sesionar. Sin embargo, de acuerdo con lo que pues, nos está explicado, que exista este decreto en términos similares, ¿ustedes les da, digamos, esa facilidad? Sí, Alma Paula, porque en este momento el ministro instructor, el ministro González Alcántara, durante la secuela o durante el procedimiento determinó suspender, es decir, que no se aplicara este decreto en ninguna obra de infraestructura pública. Sí. Entonces, este expediente, como tú lo comentabas ahorita al inicio, los efectos de la sentencia se van a votar hasta el próximo lunes. Entonces, este expediente no se ha cerrado. Se determinó que es inconstitucional, sin embargo, los efectos y los alcances todavía se van a determinar. Por lo tanto, el hecho de que nosotros ahorita, bueno, que esté vivo, pero una expresión en el expediente, nos permite que a través de nuestro representante legal, el abogado general, vaya y presente este recurso de queja. ¿Por qué? Porque la violación es prácticamente un no te muevas, no hagas nada hasta que se resuelva el fondo de la controversia. Entonces, aquí todavía no se resuelve el fondo de la controversia, sería hasta el lunes, cuando ya los ministros y las ministras determinen los alcances, cuando ya se cerraría el expediente. Y entonces, como el expediente no está cerrado, este nuevo decreto, nosotros le pedimos a los señores ministros y las señoras ministras que lo tomen en consideración para que efectivamente sea extensivo a este decreto que vuelve a considerar como de seguridad nacional las obras de infraestructura pública. Y por supuesto que vemos que atenta contra la transparencia, contra la rendición de cuentas, pues porque el que nada debe, nada oculta. Entonces no hay necesidad de hacer esta declaratoria. Como lo dije anteriormente, si hay una razón para no entregar la información en determinado momento, ya existen los mecanismos legales en la propia legislación, los sujetos obligados lo invocan con regularidad y nosotros precisamente resolvemos si se actualiza o no se actualiza una causal. Pero este decreto, prácticamente, perdón la expresión, pero le pone un imán, una cobija a toda la información que se genere y que no pueda ser
observada por ninguna persona. Comisionado, le agradezco la claridad con la que nos explicó este tema y bueno, definitivamente esto vamos a seguirlo, hay que seguirle muy de cerca y sobre todo pues lo que pueda ocurrir también por parte de la Suprema Corte. Muchísimas gracias, comisionado, que tenga muy buena noche. Al contrario, gracias por el espacio, muy buenas noches a ti y a toda tu audiencia. Y bueno, de un decreto pasamos a otro, ya que hoy fue publicado en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaría de Marina un documento en el cual el gobierno tomará 3 tramos ferroviarios en posesión de Ferrosur, ubicados en Veracruz, y que la Marina estará a cargo de ellos. Dicho decreto tuvo efecto en cuanto fue publicado. Fuentes cercanas explicaron a Milenio que esta toma será temporal y solo ocupará el derecho de vía. No se ha revocado la concesión y no hay expropiación. En el documento publicado se detalló que los tramos que ocupará de forma inmediata son las líneas Z, ZA, FA, que corren de Medias Aguas a Coatzacoalcos, de Ibueras a Minatitlán y de El Chapo a Coatzacoalcos. Con la ocupación de estas vías férreas se busca eliminar las fallas e ineficiencias en las cadenas de transporte, almacenamiento y distribución y facilitar y agilizar la movilidad de bienes entre los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz. Pero quien recibió de manera sorpresiva este nuevo decreto fue el Grupo México Transportes, quien, bueno, tiene la concesión de estos tramos ferroviarios. Pues recibieron desde muy temprano a los elementos de la Marina tomando sus instalaciones. En un comunicado señalaron que estas acciones ya están siendo analizadas por sus inversionistas y asesores, pero aclararon que seguirán brindando servicio a los usuarios sin ninguna afectación, solo que ahora será con la vigilancia de los elementos de la CEMAR. Grupo México Transportes informó que dará a conocer de manera oportuna las acciones que tomará entre sus obligaciones como empresa pública. Sobre este tramo ferroviario hay que decir que es una de las vías utilizadas por los migrantes que abordan la Bestia en búsqueda de llegar a la frontera norte del país e intentar recibir asilo en los Estados Unidos. Aunque ahora que será controlado y supervisado por la Secretaría de la Marina, es una incógnita saber si esto implicaría algún cambio en los planes de los migrantes para llegar a su destino. Pero también hay quienes han comenzado a tomar otras alternativas. Ángel Hernández nos cuenta. Desde este viernes en Veracruz, personal de la Marina controlará y supervisará algunos tramos del recorrido del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, mejor conocido como La Bestia, muy usado por los migrantes para avanzar hacia la frontera norte. Esto luego de un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación que argumenta afectaciones económicas y fallas en la operación del tren, propiedad de Ferrosur. Así, el gobierno ocupa temporalmente los tramos que corren de Medias Aguas a Coatzacoalcos, de Ibueras a Minatitlán y de El Chapo a Coatzacoalcos. La Bestia pasa por las vías que van de Chapo a Coatzacoalcos y de Coatzacoalcos a Medias Aguas, y llega hasta Tijuana, Ciudad Juárez, Chihuahua o Matamoros. Pero los viajes en la Bestia son tan populares como peligrosos. Migrantes han denunciado extorsiones y agresiones del crimen organizado, pero también se han reportado caídas y otro tipo de accidentes que han dejado a quienes lo montan mutilados o muertos. El viaje inicia en Arriaga, Chiapas. Sin embargo, hay una segunda ruta, conocida como la Ruta Sufrida, que han utilizado algunos migrantes para evitar los peligros que enfrentan en la ruta original. Comienza en Lechería, cerca de la Ciudad de México, y termina en Mexicali, Baja California. Aunque implica cerca de 1,600 kilómetros más, según la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU, se volvió una alternativa para evitar los riesgos de la ruta original. Con información de Ángel Hernández, Milenio Noticias. Esta tarde, un comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, fue entrevistado por los medios tras realizar un recorrido en las nuevas instalaciones del archivo del organismo. Ahí se le preguntó sobre si duerme tranquilo después de esta tragedia en la estación migratoria en Ciudad Juárez que cobró la vida de 40 migrantes. A lo que dijo que sí duerme tranquilo porque él no está en el lugar de los hechos, no estuvo en el lugar de los hechos. Además, fue cuestionado sobre la posibilidad de renunciar a su cargo para agilizar la investigación que realiza la Fiscalía General de la República, a lo que dijo que no ha pensado en renunciar. Reiteró que confía en el trabajo que están llevando los jueces en su proceso, por lo que respetará los tiempos de la investigación. ¿Usted duerme tranquilo?
¿Yo? Después de lo que pasó con él. Sí. Yo estaba a 1800 kilómetros de distancia del suceso. Pero no podía yo llegar en 3 minutos que se suscitó la conflagración, en la cual 2 venezolanos provocaron con dolo el incendio y empleados del Instituto Nacional irresponsablemente no localizaban la culpa. Migrantes siguen llegando a los refugios del sur de Veracruz a pesar de que el título 42 venció. No desisten del sueño americano y quieren llegar al norte sin ser asegurados por los agentes de migración mexicanos y estadounidenses. La historia es de mi compañero Fluvio César Martínez. Así se ve la entrada a la casa del migrante de Coatzacoalcos, Veracruz, a pesar de que el gobierno de Estados Unidos arrestará, procesará y deportará a aquellos extranjeros que ingresen a su territorio ilegalmente. Saraí y Ramiro son hondureños y después de 3 semanas de abandonar a su familia, aseguran que no desistirán. No, pues no está bien porque nosotros vamos por una vida mejor, vamos por mejorar nuestra familia en Honduras y pues no está bien. Sí vale la pena porque nosotros vivimos en pobreza en Honduras. Aún así, porque queremos superarnos, que nuestros hijos tengan un estudio y trabajar para poder salir adelante. Aun cuando el esfuerzo es doble para los padres, no piensan abandonar a sus hijos en sus países de origen. Salí en Haití está muy malo. No hay trabajo, hay seguridad. Ahora yo busco un futuro mejor para mi familia y eso necesita papel para salir en México. Algunos instalaron campamentos bajo el puente de la Avenida 1, justo donde atraviesan las vías del tren, donde aprovechan para abordarlo. Pero otros, los menos, no arriesgarán más su vida e intentarán quedarse en México. Ya estamos arreglando papeles ya. ¿En dónde? ¿En México? En México, sí. Arreglando la permanente, porque nos gusta México, un país muy rico. Los 2 refugios en Coatzacoalcos se encuentran llenos, pero abren sus puertas para alimentar a quienes están en la calle. Y los habitantes se solidarizan dándoles comida y dejándolos cargar sus celulares. Les quedan cientos de kilómetros por recorrer, evadiendo autoridades, jugándosela en caminos y pueblos desconocidos, pidiendo a Dios llegar con bien a su destino. Desde Veracruz para Milenio Noticias, Fluvio César Martínez. Ahí vamos a la voluntad de Dios, más que todo siempre confiando en Dios. El presidente Andrés Manuel López Obrador externó en la mañanera su deseo por ayudar a la joven Roxana Ruiz, quien está sentenciada a 6 años de prisión después de ser declarada culpable del uso excesivo de legítima defensa tras asesinar a su violador en mayo de 2021. Dijo que buscará la manera de indultarla, pues considera que los motivos de la jueza para sentenciarla resultan tremendos. Vamos a buscar la manera de ayudar a la joven que estuvo, incluso la justificación del juez es tremenda, porque pudo haber aminorado la fuerza y fue un exceso exceso de legítima defensa. Eso fue lo que manejó exactamente. Lo estamos ya viendo nosotros y si procede, me refiero a que se pueda aplicar el indulto, pues si hay sentencia se nos va a facilitar y lo vamos a hacer. Justo hablando del caso de Roxana, esta tarde se realizó una marcha pacífica para pedir justicia por la sentencia impuesta a Roxana Ruiz y exigen que autoridades revisen el caso. El contingente salió de la glorieta de las mujeres que luchan hacia el Ángel de la Independencia. Estaba conformado por distintos colectivos del Estado de México y madres de víctimas de feminicidio. En la marcha, tanto su abogado como Roxana agradecieron al presidente López Obrador por posicionarse en favor del caso. Y el activista Mario Vergara Hernández, fundador del colectivo Los Otros Desaparecidos y quien encontró el cuerpo de Leslie Martínez, murió la tarde de este jueves en un accidente de trabajo. Noticia que causó conmoción entre sus allegados. Con banda sinaloense, fue sepultado en el Panteón Municipal de Huitzuco, Guerrero. Al camposanto acudieron amigos y familiares, además de colectivos y activistas, para darle el último adiós a quien trabajó para localizar a miles de desaparecidos por todo el territorio mexicano.
Y sobre los casos de Roxana Ruiz y Leslie Martínez, mi compañero Alejandro Domínguez platicó con Paola Zavala y Alessandra Rojo de la Vega en su sección Del Dicho al Hecho, para hablar más al respecto. Esta semana, dos temas que tienen que ver con mujeres y violencia contra las mujeres cobraron atención. Bienvenidas, Ale Rojo de la Vega, Paola Zavala, bienvenidas las dos. Muchas gracias. Buenas Primero, noches. el cuerpo de Leslie. Se confirma que durante la semana pasada se confirmó que estaba muerta. Sus familiares fueron así informados luego de que confesó la madre del presunto homicida y ahora encontraron el cuerpo. Una búsqueda aparte en la que tú participaste en los primeros días, ¿no, Ale? Así es, ha sido una noticia pues trágica. La he vivido muy de cerca de la familia, a quien le agradezco profundamente que hayan confiado en mí. Pero a la vez, pues comprobar, como siempre, que la Fiscalía desde el principio no hizo nada. La familia fueron quienes recabaron pruebas, quienes insistían, inclusive cerraron Tlalpan y las reprimieron, los golpearon, porque ha sido más fácil para la autoridad reprimir a las familias que usar toda esa fuerza para buscar a una mujer desaparecida, para creerle a la familia cuando ellos dijeron que él no era un desaparecido, el presunto homicida. No era un desaparecido porque lo reportaron como desaparecido, sino era culpable de que algo le hubiera pasado. En ese momento no sabíamos que Leslie había sido asesinada. Entonces ha sido omisión tras omisión. Inclusive cuando fuimos a la búsqueda, a la primera, estábamos solas, la mayoría mujeres. Empezamos a recibir mensajes que qué hacíamos en ese territorio, hasta un poco amenazantes, que el narco ya estaba metiendo a preguntar qué hacíamos ahí. Y volteábamos y estábamos solas, sin autoridades, sin policías. La familia no debería estar buscando a la mujer que está con ellos, que fue asesinada. Pero todavía el agresor o el presunto homicida está prófugo. Así es, está prófugo de la justicia. La familia tiene pruebas. Ojalá se pongan las pilas, hagan lo que les toca, porque para mí eso es una negligencia criminal. Sí, y nadie devolverá a Leslie, pero por lo menos que haya justicia. Que haya justicia y no vamos a descansar, vamos a seguir cerrando calles, vamos a seguir alzando la voz, vamos a ser muy incómodas hasta que las autoridades hagan su trabajo y hasta que encuentren a este sujeto que pues desde hace varios días se les dijo que había huido de la ciudad y nadie hizo nada. Y el otro caso que también acaparó la atención esta semana fue el caso de Roxana. Roxana, quien fue sentenciada después de que se determinó que había abusado de la legítima defensa porque se defendió de un agresor cuando le estaba violando, lo mata, pero al final la condenan. ¿Cómo entender esto, Pau? Híjole, Alex, la verdad es un caso muy complejo a nivel jurídico y también social por todo lo que nos muestra. Es una verdadera tragedia en todos sentidos. Igual para quienes no están familiarizadas con el caso, los datos que tenemos hasta ahorita es que es ella, saber quién es Roxana. Roxana es una mujer proveniente de Oaxaca, que vive en Nesa, que tiene un hijo, que vendía papitas en la calle, que pues, se rifaba todos los días, ¿no? Estando pues en esos contextos, y que sufre una agresión sexual y ahorca, mata al sujeto que se llama Sinaí, que se llamaba Sinaí, y después ella intenta esconder el cuerpo, ¿no? Porque evidentemente ella tiene mucho miedo, no confía en las autoridades, lo corta para poderlo mover y pues un vecino la ve, la denuncia. Ella pasa 2 años, o sea, pasa parte de su proceso en prisión. Eso es cuando ella tenía 20 años, ahora ella tiene 22. Y pasa su proceso en prisión. La juez establece, y eso lo sabemos por los medios, yo tengo que decir, yo no he visto la sentencia, que dice exceso de legítima defensa, lo cual a nivel jurídico, para quienes somos abogados, es muy complicado, pues porque pues en el homicidio ella repelió la agresión y ahí no se puede argumentar la legítima defensa. Yo creo que tiene que ver más bien con el manejo del cuerpo, y eso hace muy complicado el caso. Pero lo que ella dice es, o lo que este caso nos enseña es, ella no confiaba en la policía. Y tenía mucha razón en no confiar con la policía. Ella, como les decía, es de Oaxaca, no le dan un traductor, su lengua originaria es el mixteco, no le dan un traductor, que es una
un derecho básico establecido en la Constitución. Ella refiere que fue abusada sexualmente, no le hacen los peritajes en tiempo. Entonces, pues todas estas desconfianzas que hay de las mujeres hacia la policía, lo que decimos, las policías no me cuidan, esconden también esta onda, no quiero decirle a la policía. Y esta desconfianza que se confirmó con lo que vivió en esos primeros momentos. Entonces, estamos ante otra vez una tragedia, ¿no? Estatal, no confiamos en las policías, se llegan a hacer cosas muy complejas en nuestro sistema de justicia. Y otra vez subrayar lo que decía Alejandra cuando dice, no vamos a descansar hasta tener justicia. Yo creo que hay que abrir en serio la idea de que la justicia no solo está en el tema de la cárcel y las policías, sino que no sucedan estas cosas. Ninguna mujer tiene que estar desaparecida. Nadie tendría que estar ahorita alegando si hay exceso de legítima defensa o no ante una persona que la violó, ¿no? Entonces, creo que eso es la enorme deuda que tiene el Estado con nosotros, no solo en la investigación de los delitos y en las sentencias y en los castigos, sino en la prevención de los delitos contra las mujeres. Ale, Pau, muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias. Así, del dicho al hecho de esta semana. Yo muy feliz de que esté con nosotros Minelly Ataide para hablarnos, bueno, sobre las semifinales del Clausura 2023 con dos clásicos. Muy buenas noches, bienvenida Minelly. Buenas noches, Alma, muchísimas gracias. La verdad es que van a estar muy emocionantes los partidos de este fin de semana, justamente como lo decías, del Clausura 2023, porque son dos partidos denominados clásicos. Obviamente el del norte, que se juega justamente mañana, Monterrey recibe a Tigres con el empate a un gol, pero con la ventaja, eso sí, de haber cerrado mejor justamente el equipo de Rayados de Monterrey, y eso le da el beneficio de poder sacar un empate y clasificar a la final. Y tenemos también el partido entre Chivas, que visita a las Águilas del América, ellos con la presión, Alma, de hacer 2 goles, ya que recordemos que perdió 1-0 en la ida, pero las Chivas lo que tienen es que han carecido justamente de gol durante pues toda la temporada. Ahí tenemos también cuándo se van a jugar, mañana Monterrey frente al equipo de Tigres. Esto va a ser a las 19 horas con 6 minutos. El América frente a Chivas, te decía, va ganando América, y será el próximo domingo a las 20 horas en el Estadio Azteca. 2 partidos que sin duda alguna pues prometen mucho, ojalá realmente puedan dar espectáculos, sobre todo que no hablemos del tema de violencia. Y te decía, en el norte mañana se juega también este partido, en donde sí, Rayados fue super líder de la competencia, eso le da beneficio. Tigres cerró bien justamente digamos así, el torneo, le fue bien también en el principio de la liguilla. Eliminaron a Toluca, uno de los equipos fuertes para llegar a estas semifinales. Veremos, el favorito en esta serie pues es Rayados de Monterrey. En la del Clásico Nacional el favorito es América, porque te digo, al final Chivas necesita de 2 goles para poder clasificar a la final. Se ve complicado, será un gran ambiente el que se vivirá, y por supuesto un operativo importante de seguridad en los dos. Ya. Exactamente. Sí, igual aquí en Ciudad de México, ya en el sur, por los rumbos del Estadio Azteca, seguramente pues será un domingo complicado. Además, ya ves que las tardes prácticamente está lloviendo, ¿no? Entonces, a tomar precauciones. Eso va a complicar muchísimo el tránsito, obviamente, y que la gente, como dices, tome sus precauciones, porque sabemos que se empiezan a cerrar calles, que al final la gente tiene que buscar accesos. Y desde temprano, ¿cierto? Desde temprano se abre el estadio 3 horas antes para que obviamente los autos puedan ingresar al estacionamiento. Nunca es suficiente, eso sí, pero bueno, ojalá todo ocurra en paz. Oye, ¿y qué más traes ahí sobre temas de natación? Sí, es un tema que ha causado muchísima polémica, Alma, pues, ¿cómo no? Y bueno, ya hemos recorrido toda la historia justamente de la natación artística, ¿no? Como ellas pues buscaron obviamente apoyo económico de la iniciativa privada para poder viajar a la Copa Mundial de Egipto. Y ahora hablamos también de los clavados. ¿Por qué? Porque las clavadistas también quieren buscar pues recursos. Sabemos que no tienen sus becas, que no les pagan a los entrenadores, y entonces han buscado hacer diferentes actividades para recaudar fondos. Gaby Agúndez platicó con mi compañero Carlos Cruz y esto fue lo que le dijo. Me visualizo ganando otra medalla, quiero luchar por llegar a Juegos Olímpicos de la mejor manera y estar ahí en la pelea por estar parada en ese podio, pero el camino se ve medio borroso, hay mucha incertidumbre, no sabemos si vamos a tener apoyo o no para ir a nuestras competencias. Nosotras llevamos ya meses sin recibir beca, mi entrenador Iván Bautista también tiene meses sin recibir un sueldo, y claro que eso nos distrae de nuestros entrenamientos.
Minelli, vamos con una última hora, pero muchísimas gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Y vamos con mi compañero Ángel Álvarez, quien se encuentra en la Plaza Giordano, allá en la Colonia Juárez. Muy buenas noches. ¿Cuál es la situación allá, Ángel? Gracias, muy buenas noches. Les informo que justamente aquí en este espacio público, la Plaza Giordano en la Colonia Juárez, aquí en Cuauhtémoc, en esta demarcación, decirles que en estos momentos ya este lugar se ha mantenido ya en el resguardado por elementos de la Policía Capitalina, apoyando por supuesto al personal del Instituto Nacional de Migración, que lo que están haciendo en estos momentos es justamente el venir con camiones para llevarse a todos los migrantes que han ocupado desde hace ya un par de días, por segunda ocasión, este espacio público. Decirles que lo que les están mencionando es justamente los están formando a un costado de la plaza para abordarlos en este camión. ¿Cuál es el destino? Lo que nos han dicho extraoficialmente empleados del Instituto Nacional de Migración es que se van al albergue de Huixtla, esto en el estado de Chiapas. Se van directamente desde este punto hacia el estado de Chiapas. Es la información que hasta el momento nos han comentado. Poco a poco algunos migrantes, sobre todo en su mayoría haitianos, han optado por ya empezar a desmontar estas casas de campaña que fueron colocadas ya hace un par de días en este punto y recoger, por supuesto, sus pertenencias. En estos momentos, ya con la imagen de mi compañero Héctor Reina, vemos que ha arribado el primer autobús y que están coordinados, por supuesto, por los empleados del Instituto Nacional de Migración, resguardando todo este perímetro por los elementos capitalinos. Hasta el momento no ha habido ningún enfrentamiento o algún hecho de violencia. Vemos que justamente ya la indicación es abordar el autobús y así por parte del personal de migración, y así lo hacen la comunidad de haitianos en su mayoría que se han asentado en este punto, que dicho sea de paso ha generado ahí algunas controversias entre la autoridad del gobierno de la Ciudad de México con la autoridad de esta demarcación. Pero en estos momentos podríamos decir que es un operativo que llevan a cargo el gobierno federal para ya liberar todo este espacio. Insisto, de manera extraoficial se habla de que el destino final sería hasta el albergue de Huixtla en el estado de Chiapas. Hasta el momento es el reporte que tenemos. Vaya situación la que se está registrando ahí en la Colonia Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde las autoridades federales, ya escuchábamos como lo reporta mi compañero Ángel Álvarez, las autoridades migratorias están subiendo a las personas migrantes que se encontraban en este sitio a autobuses para, pues, al menos en un primer momento trasladarlos hasta Chiapas, pero evidentemente estaremos pendientes de lo que informen las autoridades. Muchísimas gracias, Ángel, por tu reporte. Muy buenas noches. Hasta aquí la información. Le deseo un excelente fin de semana. Continúe con Milenio Televisión. Muy buenas noches. Encuentra toda la información de Milenio en nuestro canal de YouTube. Suscríbete y activa la campanita.